Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de su podcast Volver a Dios. Hoy no me encuentro solo, hoy espero que Espíritu, Padre, Hijo y Espíritu Santo estén aquí conmigo. Y hoy me acompaña mi hija Mindy aquí en los controles de la cámara. Ella va a estar aquí. Ella nunca se ve, ¿verdad? Pero allí está para que la conozcan los demás. Hoy vamos a hablar un tema bien bonito, a mí me gusta mucho. Muy frecuentemente hablo de este tema cuando vamos a bautizar a alguien, ¿verdad? Y el tema está en el libro de los Hechos, capítulo 8, del versículo 26 al 40. Voy a ver si nos vamos versículo por versículo a ver qué podemos aprender hoy, a ver qué el Espíritu Santo nos enseña, qué es lo que esta historia nos quiere hablar a través de su Santo Espíritu. Eh, Dice en el versículo 26, dice, en cuanto a Felipe, Felipe era uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y luego dice, el ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va a Jerusalén, a Gaza. Me llama de aquí de pura entrada, me llama mucho la atención que dice, un ángel del Señor le dijo, ve al sur. Déjame lo cambio a la nueva versión 60, a ver si dice ahí un ángel, dice, sí, dice también un ángel, dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Aquí siempre me ha llamado la atención el que de no estar diciendo, el Señor dijo, el Señor dice, ¿verdad? Que sino que sea realmente la voz de Dios que te dijo, dilo o ve, ¿verdad? En este caso, un ángel del Señor le dice que vaya específicamente al sur, ¿verdad? Una de las 5 ciudades principales de los filisteos, la ciudad original fue destruida en el siglo I, ¿verdad? Y se construyó una nueva cerca de la costa. Entonces ahí en el versículo 27 dice, entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía. Dice, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar. En aquellos días, un gran reino localizado al sur de Egipto, ¿verdad? Ahí es donde venía. Y eunuco, ¿verdad? Esto podría referirse bien sea a un hombre que ha sido castrado o, por lo general, a un oficial de gobierno. Es probable que ambas cosas fueran ciertas, pues Lucas se refiere a él como a un eunuco y a una persona que en eminencia en la corte de la reina, quizás como tesorero, lo que correspondería a un ministro de finanzas o al secretario de Tesoro Nacional. O sea, en verdad era una persona importante. Si era un eunuco castrado, no se le permitiría ingresar al templo, ¿verdad? Porque estaba ahí en Deuteronomio 23:1, ahí se lo prohibía. Dice, ni llegar a convertirse a plenitud en un prosélito del judaísmo. Candace es probable que no se refiera aquí a un nombre, sino a un título oficial como faraón o César, que se le daba a las madres reinas en esa región. En el versículo 28 dice, y ahora venía de regreso, sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. Como ya hemos podido entender, ¿verdad? Era este eunuco que viene de Etiopía, era un personaje de alto rango de un gobierno donde se considera que era el tesorero y venía en un carruaje, ¿verdad? No cual de aquellos tiempos, no cualquier persona podía pasearse en un carruaje y mucho menos se podía dar el lujo de tener un libro, porque eran en aquellos tiempos bastante
caros y no eran un libro como los días de hoy, sino que era un rollo, ¿verdad? Un pergamino también conocido. Y venía él sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. Qué bonito que venía leyendo la palabra. En el versículo 29 dice, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, empezamos a hablar con palabras mayores. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Era lo que me refería al principio de cómo es importante, ¿verdad?, que verdaderamente escuchemos la voz de Dios y no andar inventando que Dios me dijo. No, sí escuché la voz y esto es las indicaciones que Dios me dio. Entonces le dice a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Esto a mí me hace pensar que cuando le dice camina junto al carruaje, no sé si el carruaje iba en verdad demasiado lento o Felipe tenía que caminar a un paso acelerado para ir a la misma velocidad que el carruaje, ¿verdad? Dice el versículo número 30, dice Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías y Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el hombre contestó, ¿y cómo puedo entenderlo? Dice, a menos de que alguien me lo explique. Y luego aquí también me llama mucho la atención, dice, y luego le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. Le rogó. Que me imagino que Felipe de alguna manera se hizo el interesante allí, como que no, para que no se viera tan muy obvia la cosa, ¿verdad? Y luego ya en el versículo 32 dice, el pasaje de la escritura que leía era el siguiente. Dice, como oveja fue llevado al matadero y como cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada en la tierra. ¿Verdad? No podemos evitar entender que lo que venía leyendo, ¿verdad? Era lo que justamente algunos posiblemente meses atrás había sucedido lo que la crucifixión de Jesús, ¿verdad? Todo lo que había sucedido. Entonces eso era lo que él iba leyendo. Y en el versículo 34, ¿verdad? Le pregunta el eunuco a Felipe, dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Siempre me gusta aprovechar esta que pregunta. Hay gente que le cuesta mucho trabajo preguntar, hay gente que le da vergüenza preguntar. No tiene nada de malo preguntar, al contrario, es algo bueno. Si no entiendes las escrituras, pues es muy bueno que alguien te las explique, ¿verdad? Un pastor, un maestro, puedes buscar una escuela bíblica, ¿verdad? Y que alguien te enseñe, ¿verdad? Honestamente, ahorita ya no recomiendo que dentro de las redes sociales busques información. Hay gente que últimamente busca en Google, ¿verdad? Hay muchas cosas torcidas ahorita. Mejor busca a alguien certerito que verdaderamente te puede dar una buena instrucción. Dice, su confusión era comprensible. Dice, los mismos judíos religiosos que conocían bien las escrituras estaban en desacuerdo en cuanto al significado de este pasaje. Algunos creían que el cordero inmolado representaba a Israel, otros pensaban que Isaías se refería a sí mismo y otros consideraban que Isaías hablaba de Moisés, ¿verdad? Por eso era necesario que sucedieran las cosas para que alguien le pudiera explicar, ¿verdad?, al mundo. Y dice el 35, dice, entonces comenzó con esa misma porción de la escritura. Felipe, dice, le habló de la buena noticia acerca de Jesús. ¿Cuál es la buena noticia? El evangelio, ¿verdad? Las buenas nuevas que necesitamos predicar alrededor del mundo. Dice, mientras iban juntos, llegaban a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo, mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó.
Una vez que Felipe le explica el Evangelio, le explica quién fue Jesús, qué hizo Jesús por el mundo, cómo murió, cómo estaba relacionado, ¿verdad?, con las escrituras que le estaba preguntando, con el libro que llevaba el eunuco allí, ¿verdad?, del profeta Isaías. Una vez que le explica, le entiende, ¿verdad?, que parte de la comisión cuando Jesús asciende, ¿verdad?, es ese ir y predicar el Evangelio a todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Es un mandato. Yo quisiera hablarle a todos aquellos que nos están mirando ahorita que pudieran entender que si no estás bautizado, ¿verdad?, entiendas que no es, no es esperar a estar listo, sino que es un mandato donde el Espíritu Santo nos ayuda. Siempre a veces tenemos el pretexto de decir, no, es que no estoy listo, es que no estoy preparado, todavía quiero andar en los bailes, todavía quiero hacer drogas, todavía quiero andar de borracho, todavía quiero andar en el mundo. No se trata de que seas perfecto, necesitamos al Espíritu Santo a través del bautismo para que Él nos lleve a la perfección, ¿verdad? A la estatura perfecta del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Dice, y Ezequiel también fueron arrebatados acerca de cómo fue trasladado Felipe, ¿verdad? Ahí a donde se encontraba el eunuco, ¿verdad? Pudiéramos decir que era una teletransportación para entenderlo a las palabras de este siglo, ¿verdad? Podríamos decirlo que fue una teletransportación porque estaba en un lado y fue llevado a otro. Y es una cosa maravillosa que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Imagínate cuánto Dios conoció el corazón de este eunuco que hizo, ¿verdad?, que Felipe se teletransportara de un lugar a otro para que esta persona fuera salva, para que esta persona conociera del Evangelio. El eunuco, ¿verdad?, de alguna manera venía desde su tierra, tuvo que haber pedido permiso a su reina para que lo dejara venir a Jerusalén, ¿verdad?, y presentar sus respetos, aunque posiblemente no se le permitió entrar a la sinagoga principal, pero él vino y presentó sus respetos. O sea, todo sacrificio siempre es visto por Dios, siempre todo sacrificio de corazón, Dios siempre lo está mirando. A él no se le pasa nada. Y a mí me llama mucho la atención cómo Dios se preocupa por nosotros. A lo mejor tú ahí donde estás, tú estás buscando de Dios y te encontraste este mensaje, pues Dios te está hablando, ¿verdad? Que es tiempo de bautizarte, es tiempo de tomar el paso por fe. Es un mandamiento, ¿verdad?, que el Señor nos dejó, ¿verdad? Y aquí nos dice, ¿verdad?, que en el versículo 39 nos dice de otras personas que han sido arrebatadas, que sería Elías y también Ezequiel. En Primera de Reyes 18:12 dice, apenas yo te dejé, el Espíritu del Señor te llevará a quien sabe dónde. Y cuando Acab llegue aquí y no te encuentre, me matará. Te recuerdo que toda mi vida he sido un fiel siervo del Señor. Y en Ezequiel dice, luego el Espíritu me levantó y oí detrás de mí un fuerte ruido que retumbaba. Alababa sea la gloria del Señor en su lugar, ¿verdad? Estas son personas que tuvieron estas experiencias maravillosas. En Ezequiel capítulo 3:14 dice, el Espíritu me levantó y me sacó de allí. Salí amargado y confundido, pero era fuerte el poder del Señor sobre mí. Tengo otro más en el 8:3, Ezequiel 8:3 dice, extendió algo que parecía ser una mano y me tomó del cabello. Luego el Espíritu me elevó al cielo y me transportó a Jerusalén. En una visión que procedía de Dios, me llevó a la puerta norte del atrio interior del templo, donde hay un ídolo grande que ha provocado los celos del Señor. Es una cosa, yo siempre me pregunté cómo Felipe no dejó alguna escritura, ¿verdad?, donde él no hubiera contado
cómo fue su experiencia en esa teletransportación, cómo fue, así como estos varones lo explicaron, ¿verdad? Y entendemos que Felipe era una persona llena del Espíritu Santo, que se dejaba usar por el Espíritu Santo y obedecía exactamente lo que el Espíritu Santo le decía, ¿verdad? Que es algo que hoy en día queremos ser usados por Dios, pero no queremos hacer lo que Dios dice, ¿verdad? He ahí el problema, he ahí el dilema. Dice el versículo 40, voy a leer el 39 otra vez, dice, cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco, dice, nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. De alguna manera pudo darse cuenta el eunuco que lo que sucedió con Felipe al ya no mirarlo después de haberlo bautizado, entendió que en verdad era algo directamente de Dios, entendió que era el Espíritu Santo quien Felipe le acababa de enseñar esto, y por eso esta parte final dice, pero siguió su camino con mucha alegría. O sea, qué belleza que haya tenido esta experiencia tan hermosa donde pudo saber que valió la pena ir y adorar a Dios, ¿verdad? Aquí quisiera hablar un poquito de la adoración, cómo es tan importante que a veces nosotros vengamos con un corazón dispuesto, agradecido, con una mente y corazón preparados de decir, voy a ir a adorar a Dios y que Dios sabe de antemano que Él es el primero que conoce las intenciones de nuestros corazones y que Él sabe que vamos de todo corazón a adorar. Pueden suceder muchas cosas maravillosas por medio del Espíritu Santo cuando tenemos la intención en el corazón de hacer una adoración sacrificial que llegue un olor grato al trono de Dios, ¿verdad? Y quiero seguir aquí en el 40, dice, entre tanto, Felipe se encontró más al norte, o sea, después de haber sido arrebatado o teletransportado de ahí, fue y apareció al norte. Recuerden que al principio leímos que decía que se lo llevó al sur, ¿verdad? Entonces lo teletransporta al norte y luego dice en la ciudad de Azoto. Y luego dice, predicó la buena noticia allí y en cada pueblo, y a lo largo del camino hasta que llegó a Cesarea. Esta historia está preciosa de una de las tantas maravillas del Espíritu Santo en este libro de los Hechos. Me he encontrado con muchos pastores invitados aquí y siempre hemos encontrado el comentario de que este libro no se debería de llamar el libro de los Hechos, sino que se debería de llamar el libro del Espíritu Santo o el libro de los Hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero, pues de alguna manera el libro así se llama, Hechos, y nos encontramos esta historia maravillosa de Felipe y el eunuco, ¿verdad? Etíope, que tuvo esta experiencia donde la usamos muy frecuentemente de cómo no desaprovecha la oportunidad. Una vez que recibe el Evangelio, inmediatamente acepta a Cristo en su corazón y en cuanto sabe que tiene la oportunidad de bautizarse, él mismo dice, ¿verdad? Ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? No debemos de perder la oportunidad de bautizarnos. Hemos estado explicando las Escrituras, cada día hay una persona diferente explicando las Escrituras. No es una casualidad que a mí me haya tocado esta parte de las Escrituras y no va a ser una casualidad que hoy, en este sábado o cuando te toque ver este video, escucharlo, puedas escuchar que pues es de Dios, es una señal más de que Dios quiere que ya te bautices, que ya tomes el paso de fe, que yo te puedo decir en mi experiencia que cambió mi vida desde que me bauticé. Voy a contarte un poquito acerca de el día que yo me bauticé yo solo. Fue un sábado donde me bauticé en California en una iglesia que se llama Llamada Final con el pastor Otto René Azurdia. Si por ahí nos está mirando, le mandamos un saludo al pastor Otto y a su esposa Julia. Anuncian, ¿verdad?, que ese sábado iba a haber bautizos y
y yo estaba ese sábado vendiendo en un swap meet, o conocido también como pulga, y, y algo ardía dentro de mí que donde decía, te tienes que bautizar ya, te tienes que bautizar ya. Y dejo mi negocio ahí en unas manos ahí no tan seguras. Me llevo a mi hija Wendy de la mano, que en verdad estaba muy pequeña, no, yo creo que un año tal vez tenía. Y, y me la llevo conmigo, no nada más ella y yo. Llego, soy de las últimas personas que llega ahí, y me dan un recibimiento bien padre, donde nos dan una clase y nos explican lo que significa el bautismo y todas las cosas preciosas que conllevan, ¿verdad? Pues ahí después pasamos ahí por ahí el estudio aquí en YouTube, donde lo podemos explicar un poco más completo, ¿verdad? Todo lo que significa y todas las bendiciones que trae con ello. Y los preguntan, ¿verdad? ¿Estás seguro que lo quieres hacer? Respondemos, claro, ¿verdad? Yo de mi parte dije, por supuesto que acepto. Yo ya vengo sintiendo esa convicción de Dios. Nos bautizan en una alberca grandísima, y después de que nos bautizan, salimos, nos secan, nos meten en un cuarto donde nos podemos cambiar, porque pues ya de antemano ya nos dicen que tenemos que llevar la ropa extra. Y, y yo pienso que de ahí voy a salir y nomás nos van a decir, ok, pues nos vemos mañana en la iglesia, domingo, mañana te van a presentar tu certificado. Y no, me encuentro la hermosa sorpresa de que tienen un desayuno así para todos, que no me lo esperaba, y fue para mí algo bien hermoso, donde yo podía sentir como, o sea, qué recibimiento de Dios de su parte hacia una persona como yo que no merecía nada, donde ya me estaba haciendo sentir que lo valía todo y que valía la pena seguir a Cristo. Y desde entonces, ¿verdad? Hubo un amor, un celo, y hasta hoy en día, ¿verdad? Gracias a Dios no nos hemos apartado de los caminos, y es una de las decisiones más hermosas que yo te puedo contar, que uno puede tomar, es bautizarse. En el Señor, Él nos va encaminando, nos va enseñando. Eh, Romanos 8:28, todas las cosas obran para bien, no necesitamos ser perfectos, en el camino el Señor nos va a ir perfeccionando, y que Dios nos ayude, ¿verdad? Si tú has tomado esta decisión, si por no va a ser una casualidad que este eh, capítulo llegue a tus manos, a tus oídos, eh, habla con tu pastor, habla con el líder de tu iglesia, y dile, ¿sabes qué? Quiero que me den una pequeña clase de qué es lo que significa el bautismo, y diles que te quieres bautizar, y te aseguro que va a ser una de las mejores decisiones de tu vida. Y pues lo mejor, estás asegurando la vida eterna con Cristo Jesús. Y quisiera terminar con esto, y vamos a orar para que puedas meditar, puedas pensar en lo que el Señor te está hablando. Nuevamente te lo vuelvo a decir, no es una casualidad que haya llegado este capítulo a tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, tarde o noche, a la hora que la persona esté escuchando este podcast, pueda tu Espíritu Santo hablar a cada alma a la cual el Padre le ha traído a los pies de nuestro Señor Jesucristo, para que esa alma pueda venir a los pies de Jesús, aceptarlo en su corazón como su Señor, como su Salvador, conforme a Romanos 10, que el Señor pueda ayudarnos a poder aceptarlo en nuestro corazón. Si lo pudiéramos hacer públicamente, cada uno ahí en nuestras iglesias, sería maravilloso poder agarrar allí un pequeño estudio de lo que significa el bautismo, y poder bajar a esas aguas y poder recibir ese regalo precioso del Espíritu Santo. Que Dios te ayude, que Padre, Hijo y Espíritu Santo te bendigan, y que puedas encontrar el camino que Dios ya tiene para ti. En el nombre de Cristo Jesús los bendecimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que Dios me los bendiga. Y gracias por un episodio más
Devolver a Dios, su podcast. Nos miramos pronto. Bendiciones.